La segunda carta de Pedro. Si bien se han suscitado serias dudas en cuanto a la autenticidad de esta carta, lo más probable es que seguramente la escribió el apóstol cuyo nombre ostenta. Mucho antes, cuando el Señor resucitado se encontró con los discípulos a la luz tenue del amanecer junto al lago, le dijo que Pedro, ya anciano, sufriría el martirio por amor al Maestro, a quien iba a seguir no solo en el servicio, sino también en el sufrimiento. El día de la prueba suprema estaba cerca, como lo escribió en esta carta. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, escribe, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Sin embargo, no indica en ningún momento abatimiento, temor ni tristeza su mensaje. Al igual que en la primera carta, resplandece de esperanza. Su pensamiento se centra en la venida de Cristo. Siempre regocijándose, pensando en el momento cuando aparezca el príncipe de los pastores, del que recibiría la corona interruptible de gloria. Algo del esplendor de ese día de recompensa, dice, ahora que él mismo lo presenció en el Monte Santo, cuando vio a Cristo transfigurado. Han pasado muchos años, pero el recuerdo vivido de esta magnífica gloria de presencia como fundamento se presenta como fundamento de su fe actual y triunfal. El escritor afirma, además, que ha escrito otra carta de naturaleza algo parecida, que está en relaciones estrechas con Pablo, al que llama nuestro amado hermano, y cuyas cartas afirma conocer. No cabe duda de que es inútil conjeturar quién fue este escritor si no lo fue Pedro, el apóstol, quien guarda también descrito con estas referencias. Los lectores, pues, serían los mismos que los de la carta anterior. Los conversos cristianos esparcidos por las provincias de lo que ahora se conoce como Asia Menor. Su condición, sin embargo, es diferente ahora, o las circunstancias en que se encuentran se han alterado en cierto modo. Los peligros concretos que los amenazaban ahora no procedían de afuera, sino dentro de la iglesia. Estos peligros no nacen de la persecución de parte de judíos y paganos, sino de las influencias perniciosas de lo que se llamaban cristianos, falsos maestros, que han aparecido, que crecen en número, que niegan al Señor no solo con sus doctrinas, sino con sus vidas impuras y poco santas. La sociedad, la verdad que más atacan es la del retorno de Cristo, y su conducta corresponde a la incredulidad. Como tarde en llegar, se burlan de la promesa de su venida y siguen en sus disoluciones. Pedro escribió esta carta para poner sobre aviso contra tales errores de doctrina y para exhortar a la santidad de vida. La palabra básica es conocimiento. Como la fuente está en Dios, como el objeto principal es Cristo, como está relacionado con la gracia, este conocimiento no es un logro meramente mental, sino espiritual. Se puede incrementar con la práctica de las virtudes cristianas y se incita a los lectores a que la gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La verdad concreta, sin embargo, por lo que este conocimiento se preocupa, es la que niegan los falsos maestros, a saber, el retorno de Jesucristo. Se muestra que esta verdad la demuestran tanto la gloria de la transfiguración de Cristo como las profecías inspiradas. Se proclama el castigo de los falsos maestros y se describe en forma concreta su índole. La certeza de la venida de Cristo y el juicio que la acompañará se afirman con claridad
y se pide que la conducta e índole moral de los creyentes sean tales que sean dignos de su fe y esperanza. ¿Qué hace útil sugerir el siguiente esquema para los 3 capítulos de la carta? 1, el conocimiento de Cristo; 2, los maestros del error; y 3, la venida de Jesucristo. Estudiaremos y veremos el día de hoy el saludo, que es el don del conocimiento, y la exhortación. Saludo, el don del conocimiento, capítulo 1, del 1 al 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, sea gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que pocos por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es posible que cuando Pedro se llama a sí mismo Simón, haya tenido presentes los días ya pasados antes de conocer a Jesús, cuando este era su nombre. También es posible que al llamarse a sí mismo apóstol haya querido sugerir su autoridad como hombre a quien su Señor había encargado una comisión, y también que al llamarse a sí mismo siervo de Jesucristo quizá haya querido ponerse al mismo nivel que sus lectores. Quizá haya querido este último propósito, lo consiguió sin duda por la hermosa expresión con la que se dirige a sus lectores. No solo despierta la simpatía de ellos con un toque de discreta cortesía, pero comunica a los cristianos de todos los tiempos un mensaje concreto con una pincelada de perspicacia espiritual. Escribe: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, es decir, la fe da exactamente los mismos privilegios espirituales a todos, ya sea el apóstol más famoso y el más humilde de los creyentes. Esta es la fe de la gracia y misericordia de Dios, sin mérito ninguno por parte del hombre. Produce privilegios iguales dada la justicia absoluta o justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El saludo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es muy conocido en cuanto a la forma, pero está relacionado con una expresión única que produce la nota clave de la carta en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Este conocimiento es el canal de la gracia, es el fundamento de la paz, es el medio de la salvación, es el instrumento de todas las bendiciones. Pedro escribe para recordar a los cristianos el contenido de este conocimiento, para ponerlos sobre aviso contra los maestros apóstatas que se oponen al mismo en favor de un conocimiento falso, para estimularlos a valorar y desarrollar este conocimiento genuino de Dios y de Cristo. Pedro es, por tanto, para que la gracia, la fuente divina de toda bendición y la paz, la experiencia más profunda del alma, se incrementen con este conocimiento y ora con confianza, sabiendo que el poder divino de Dios, que Dios nos ha dado, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, por medio de este conocimiento que se define como conocimiento de Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que necesitamos para el desarrollo de la vida espiritual y de la piedad nos ha sido dada por el conocimiento de Cristo, quien nos ha conducido a ser seguidores suyos como la manifestación de su propia excelencia y bondad moral.
Estas excelencias de su Señor despiertan en los creyentes la esperanza de llegar a ser semejantes a Él. Les garantizan un cierto disfrute del perdón, paz y bienaventuranza futura de la fe de las que el Salvador ha hablado, incluso de las preciosas y grandísimas promesas que nos ha dado, incluyendo la de su glorioso retorno, al que esta carta sin cesar se refiere. El propósito de Dios es que, por medio del conocimiento de estas promesas y cultivándolas con fe, no solo podamos evitar la corrupción y el deterioro morales que llenan el mundo por sus deseos perversos y pasiones pervertidas, sino que también llegan a ser semejantes a Él, creciendo más y más en su santidad, pureza y amor, siendo transformados a su imagen con el poder del Espíritu suyo que mora en nosotros. Exhortación: el incremento del conocimiento, capítulo 1, del 5 al 11. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al amor fraternal afecto fraternal amor. Porque estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dada la fe que Dios os ha dado gratuitamente, dado el conocimiento de Cristo que poseen, dado el hecho de que somos participantes de la naturaleza divina, se invita ahora a los lectores a que se esfuercen por crecer de tal manera en las virtudes cristianas, por desarrollar de tal modo las gracias espirituales, que su conocimiento y su fe no sean ni vacías ni estériles. Parece indicarse que de este modo se incrementará el conocimiento y que del conocer vendrá el hacer, que la condición de recibir más luz es que se emplee fielmente la luz que se tiene, que el ejercicio esforzado de las gracias cristianas produce una comprensión más plena de la verdad espiritual. En la hermosa lista de gracias que Pedro presenta, cada una parece proceder de la anterior y a su vez se convierte en terreno o atmósfera de la que la siguiente se alimenta, estando con ella enraizadas en la fe. Con todo, el conocimiento no es espontáneo, se nos exige de nuestra parte del esfuerzo, la fatiga. Dios nos ha dado una vida nueva, pero como un germen divino y ser cultivado, con cuidado, esmerado, que hemos de añadir al don divino, hemos de poner de nuestra parte toda diligencia. El progreso en la vida cristiana se alcanza solo con la cooperación de la voluntad humana y la fe divina. Añadid a vuestra fe virtud, es decir, con la fe hay que alcanzar virtud. La fe es el fuente y comunica el poder por el cual se desarrolla la virtud. La fe sin obras está muerta, pero demuestra que está viva y es real cuando produce excelencia moral. La confianza genuina en Cristo y la auténtica fe en Él siempre redundarán en conducta recta en virtud. Así también, la virtud a su vez ha de conducir a conocimiento, que así significa habilidad práctica en los detalles del deber cristiano, más de conocimiento de Dios y de Cristo, o sea, equivalente a la fe. Como en el pasaje anterior,
El conocimiento hay que añadir dominio propio, según el cual en todas las fases de la vida la razón gobierna a la pasión. El dominio propio, paciencia, porque si bien el dominio propio le permite a uno dominar los deseos, la paciencia le permite soportar con perseverancia los males que lo oprimen desde afuera. A la paciencia, piedad, que caracteriza la vida del que sin cesar vive como si viera el invisible. A la piedad, afecto fraternal o afecto por los demás cristianos. Y al afecto fraternal, amor por Cristo y por todo el mundo. La relación de estas 7 virtudes entre sí se ha formulado así. La fe es el don de Dios ha recibido. En esto hay que añadir 1. Fortaleza moral que capacita al hombre para hacer lo que cree recto. 2. Discernimiento espiritual. 3. Dominio propio con el que el hombre resiste a la tentación. 4. Paciencia con la que resiste ante la persecución y la adversidad. 5. Sentir y conducta rectos hacia Dios. 6. Hacia los hermanos. Y 7. Hacia todos. Nos estimula el desarrollo paciente de estas virtudes la seguridad que constituye el tema central del pasaje, de que cuando estas poseen estas virtudes y se incrementan, no hay pereza ni esterilidad en la consecución del conocimiento. La práctica diligente de las virtudes cristianas siempre aumenta la perspicacia espiritual. Por otra parte, su ausencia o negligencia produce o constituye ceguera o miopía espiritual. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es cierto que la razón por la que las cosas invisibles y eternas nos parecen tan irreales es porque hacemos muy poco esfuerzo por progresar moral y espiritualmente. Esta falta de percepción espiritual puede llegar tan lejos que hasta se olvide la purificación de sus antiguos pecados. El perdón y la purificación con la que se comenzó la vida cristiana y todo lo que Dios ha hecho por el cristiano. Por lo cual, hermanos, dado que se puede incrementar y también perder el conocimiento y en consecuencia la salvación que conlleva, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. La elección y llamamiento divinos no vuelven innecesario el esfuerzo humano. Con todo, si las gracias cristianas se desarrollan y el conocimiento se incrementa, haciendo estas cosas no caeréis jamás. Esto no quiere decir que el cristiano nunca pecará, sino que ese esfuerzo paciente hacia el progreso lo salvaguardará contra las falsas caídas y le garantizará la llegada a la meta de este viaje a la ciudad celestial. Recibirá dones abundantes para una vida amplia y generosa, entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti en esta mañana, Señor, y estudiar, Señor, la vida del apóstol Pedro. Un apóstol que empezó como pescador en el mar de Galilea, pescando pescados, y al que el Señor llamó, formó, y Señor lo dejó como apóstol. Y él, aparte de haber sido pescador de pescados, el Señor lo transformó en pescador de corazones humanos, llevando el precioso mensaje de salvación de Jesucristo a sus vidas. Te damos gracias, Señor. Tú también nos llamaste a nosotros antes de conocerte, en una forma diferente para cada uno, pero tuvimos tu llamado. Y con tu llamado, Señor, nos preparamos como se preparó Él para poder llevar el mensaje tuyo en su tiempo. Así nosotros, Señor, también nos hemos preparado para llevar el mensaje tuyo de salvación al pueblo. Señor, toca los corazones y pones en el corazón de cada uno de tus hijos la vocación que tú quieres para que dirijan sus vidas. Una vocación que se complementa con la vocación de los demás hermanos. Y que todo en total, Señor, complementa una vida completa e íntegra dedicada a ti.
Gracias, Señor, por esta enorme bendición de ser llamados para ser hijos tuyos y de poder llevar el mensaje tuyo de salvación al mundo en que vivimos. Te damos gracias por esta enorme bendición en nuestras vidas. En Jesucristo, Señor, oramos. Amén. Que la sangre sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, el inmenso amor perdonador del Padre y la comunión consoladora del Espíritu Santo sean con ustedes, con sus familias, con todo el pueblo de Dios, el pueblo del pacto, ahora y siempre. Amén.